internacionales que hay una operación montada para elegir un papa conservador, cuyos representantes más importantes son Steve Bannon y la jerarquía eclesiástica de los Estados Unidos. La revista religiosa católica, probablemente más importante de ese país, que se llama First Things, primeras cosas sería, ¿no? Insisto, estamos hablando de un país que tiene 72 millones de católicos y que tiene mucho poder y mucho dinero, ¿no? Como dato que a mí me parece bastante simbólico y ha sido señalado así por muchos periodistas, es que la última autoridad eh, política recibida por Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, fue el vicepresidente de los Estados Unidos, Vance. No lo trató eh, muy bien. Claro, no lo trató muy bien, pero no deja de ser bastante llamativo porque Vance es uno de esos que está trabajando fuertemente junto a Steve Bannon y unos obispos y cardenales de Estados Unidos para impedir la continuidad de Francisco. Dentro del Vaticano hay La tres continuidad de partidos la políticos. línea de Francisco. Sí, hay tres partidos políticos. La gente no lo dice, vamos a decirlo como corresponde. Hay tres partidos políticos. Los tres partidos políticos son los conservadores, los reformistas y los progresistas. Lo que intentó hacer Francisco en su legado fue obviamente tratar de nombrar la mayor cantidad posible de cardenales que fuesen a votar en el cónclave cuando él no esté, y es efectivamente que dentro de los aproximadamente, creo que son 140, tengo los números por acá, 91 fueron nombrados por el propio Francisco. Ahora bien, la operación montada, enorme, han viajado muchos prominentes católicos de Estados Unidos estos días a Estados Unidos, más allá de que por supuesto va a Bueno, ir el digamos que propio ahí Trump. estaba el gran nicho de pedofilia que desmontó Francisco, ¿no? En Estados Unidos, eso. Exactamente. Te decía que la revista estadounidense Fair Things, que es la Ujú. más importante, una de las más importantes del catolicismo estadounidense, ni siquiera sacó un obituario, que es lo que de alguna manera se sugiere o se ha hecho con todos los papas anteriores, sino una columna de opinión en la cual se afirma textual: en muchos sentidos el pontificado de Francisco fue inadecuado para los verdaderos problemas que enfrenta la Iglesia. Eh, el mismo texto describe a Francisco como autócrata y su autor firmante es Charles Chaput, o Chaput será pues, probablemente ex arzobispo de Filadelfia y uno de los críticos más feroces del Papa, a quien se sindica como uno de los organizadores del grupo conservador. Quiero explicar una cosa con respecto a los tres partidos políticos, nadie los llamará así, probablemente salvo quien está hablando en este momento. Los reformistas remiten a una perspectiva más interna de la Iglesia, pretenden reformar estatutos, pretenden abrir algunas discusiones, mientras Francisco fue progresista al interior de la Iglesia, pero al mismo tiempo permitió algunos debates reformistas. Los reformistas no son políticamente multipolares, no están abiertos, si se quiere, a una mirada acerca de la justicia social, o menos, y los progresistas efectivamente lo están. Los encargados hoy están haciendo una operación enorme para tratar Operación de... que mediática, ¿de qué tipo la En operación? realidad, el mecanismo, como lo cuenta la película El Cónclave, es operar a la gente, operar a los que votan, tratar de hacer lobby con ellos, tratar de decirles lo grave que sería que haya una continuidad de Francisco. Bueno, pero ahí no hay ningún chiquillo, digamos. Todos los que No, van a escuchar eso no, no, saben, ¿no? claro, pero te doy un dato que es muy importante.
La mayoría de los cardenales que votaron a Francisco habían sido también nombrados por Ratzinger, porque los cardenales pueden votar si solo si tienen menos de 80 años. De hecho, hay una discusión ahora bastante graciosa porque hay dos africanos que para algunos documentos tienen 80 años, pero en realidad podrían tener 81, y asumen esos africanos que en realidad no había documentos en esa época cuando nacieron. Entonces hay unas discusiones a ver si pueden entrar al cónclave o no. Y hay uno Eh, que fue suspendido por Francisco por fraude fiscal que insiste con que quiere votar. Efectivamente, ese señor, que ahora te voy a decir el nombre, fue descubierto comprando un edificio en Londres de 3 millones de dólares y fue condenado a prisión, incluso, además de ser destituido y privado de su condición cardenalicia, pero se presentó el día de hoy a el cónclave y todavía no hay respuesta acerca de si ese mandato de Francisco va a ser respetado o no. Um, Hay otro personaje que estuvo trabajando durante años, que es el arzobispo Carlo, también ex nuncio de Washington entre el 12 y el 16, despedido también por Francisco y que operó en las sombras. Se llama Carlo María Viganò, y que escribió una famosísima carta en el año 2016 de 11 páginas, acusando a Francisco de ser responsable de ocultar los abusos sexuales del cardenal Theodore McCarrick y pedirle su renuncia en ese momento. Ese conato de cisma que hizo este personaje fue financiado por Steve Bannon directamente, y obviamente este personaje, Viganò, fue separado en su momento, pero en bambalinas ese grupo, los conservadores, que alientan una lógica obviamente anti-Francisco, están operando fuertemente. Lo que quiero decir, Sandra, es Yo que quería hacer una ligazón para que la sí, gente se oriente, ¿no? Estabas hablando de Steve Bannon y de que está metido aquí. Hace 2 días hicimos una nota con Ibi Cángaro. También ligado a Steve Bannon está Tim Ballard, que es el pedófilo que tiene la Fundación contra la Pedofilia. Esos son los que están operando contra Francisco ahora. sí, hay una cosa que hay que verlo con mucha transparencia y que es la internacional reaccionaria, ¿no? Por supuesto que Vox, el Partido Popular de España, los sectores conservadores de toda Europa, los seguidores de Ratzinger, entre otros, están operando fuertemente para tratar de sacar un humo blanco acorde a sus expectativas, porque el mundo en el cual se inserta esta definición supone una, una cosa simbólica muy importante en términos diplomáticos. La Iglesia, más allá de tener recursos, por supuesto, y contactos, y fieles, y dinero, lo que tiene es un gran poder de definición, cosa que Francisco, a pesar de haberse pensado que podía darle continuidad a Jorge Bergoglio, dato del día de hoy es San Jorge, ¿no? A pesar de eso, Feliz día, Elba. muy amable, yo que sigo siempre a los santos, le agradezco mucho Por eso bueno, te lo digo, la porque sé que se dice felicitación. Santoral, sé que vivís Sí. pendiente del Yo sigo Santoral. el Santoral y, por ejemplo, el día de Santa Sandra, me comunico con ustedes No también. hay, no hay. Muy bien, entonces, el cardenal rajado por chorro se llama Angelo Becciu. ¿Eh? Bellú, sí, Bellú, el chanta de Sí, Bellú. Becciu, quien Bellú. antes de fallecer el Papa destituyó por fraude fiscal, se presentó hoy como si nada a la Asamblea. Becciu es un cardenal italiano de 76 años que hace 2 años fue condenado a 5 años y 6 meses de cárcel por delito financiero. Fue el primer religioso de este rango en ser juzgado por un tribunal penal del Vaticano, no de Italia, del Vaticano.
Y Eh, pretende hacer de cuenta que aquí no pasó nada. ¿Te das es cuenta? La que, iglesia se va a Francisco y vuelve a hacer la misma mierda que fue siempre. es que no lo sabemos, porque la verdad, acá hay una tensión terrible, acá hay una disputa Por entre supuesto estos que hay tres una partidos disputa. políticos y todavía no sabemos. Por ejemplo, este se presentó y todavía no le dieron la anuencia, ¿no? Él pide sus derechos al cardenalicios y la Pero Santa sin Sede ha saber, informado que pero sin saber nada de derecho cardenalicio, uno se da cuenta que un tipo condenado por el Vaticano a 6 años de cárcel por un fraude fiscal no puede votar quién es el Papa. digamos, pero hay una lógica en el mundo de la iglesia que a lo mejor no lo dejan votar, pero tratan de no hacer quilombo, para decirlo fácil. O ¿Eh? sea, vuelve a ser la misma mierda que fue siempre. No, el sentido de que no lo deban a dejar entrar, creo yo, ¿eh? Pero a lo mejor no quieren hacer un escándalo en el momento del sepelio o no, bueno, de los homenajes al propio Francisco. Veremos cómo evoluciona, pero la internacional reaccionaria incluye a un teólogo como Gerhard Müller, un alemán muy amigo de Ratzinger. Yo lo que quiero decirte, Sandra, es que apostaron a la continuidad de Ratzinger y fracasaron, porque quienes lo votaron a Francisco mayoritariamente eran conservadores, Y como pasó con Néstor y Dualde. digamos. Entonces, tiene usted razón. Es decir, sorpresas existen. ¿Eh? Sí. Y la verdad es que no está resuelto lo que aparenta, hay una presión incluso de los medios, ¿no? Yo veo acá en la Argentina, no, que no puede ser más un latinoamericano, tiene que ser un europeo. ¿Por qué no Sí, podría ser un porque, asiático? ¿Por qué claro, no? un Hay un africano. filipino, por ejemplo, que es muy cercano a Francisco, que está entre los 6 que empiezan a nominarse, y hay un africano que es terriblemente conservador. Bueno, digo, hay de todo. Lo que hay es fundamentalmente una operación enorme por parte de Estados Unidos para impedir que haya una continuidad de Bergoglio. Sobre todo Imagínate en para la relación batalla cultural que planea el fascismo, tener la Iglesia Católica es la frutilla del postre. o tenerla o lograr que se dedique a aspectos interiores reformistas, cualquiera de los dos. Claro. Y que se dedique a discutir cosas internas, ¿no? Y que no Eh, jodan. que no jodan, que no tenga un posicionamiento multipolar, que no apoye, que no sea, por ejemplo, defensor del derecho climático, como lo fue Del Francisco, cambio climático. defensor de los Ah, del derechos derecho climático, climáticos, tenés razón, de sí, los sí, no, derechos no, climáticos no parece que estaba a favor del cambio climático. No, 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 de la no, naturaleza y nuestro también, que ¿no? daba cuenta de que existe el planeta y que tenemos derecho a vivir en un planeta Y sano, que, claro. como se ha dicho muchas veces, el planeta tiene vida y hay que respetar esa vida, como hay que respetar la vida de cada una de las personas y de las sociedades, ¿no? El cambio climático, un tema que cuestiona fuertemente a la industria energética. Un segundo elemento es la multipolaridad, el hecho de que Francisco, por ejemplo, en relación a la guerra en Ucrania, dijo textualmente, la OTAN ladró en las puertas de Rusia y eso tenía que tener una respuesta. Sí, sí, recuerdo. Eh, Eso es un escándalo para ellos que un papa diga eso. Tercero, Palestina, ¿no? No ser funcional a Trump y a los discursos hegemónicos de persecución a quienes defienden el derecho de los palestinos a tener un Estado al lado de otro Estado en paz, de otro Estado de Israel en paz. Eso tampoco le perdonan. Quieren limpieza étnica. Cuarto, migrantes. Empezó en el 2013, si no me equivoco, creo que fue su primer año de papado, yendo a Lampedusa. ¿Eh? Y me entero hoy, en una lectura más profunda, de que ahí celebró una misa en una capilla armada con los botes de las personas que habían muerto en el Con los, Mediterráneo, con los barcos de los naufragios. con los barcos de los naufragios, exactamente. Entonces, cuarto tema,
medio ambiente. Quinto tema, y que probablemente es una de las cosas más, creo que yo, claves, que es viajó a 61 países en Papado. en todos sus años de papado. Mientras que Ratzinger, por ejemplo, hizo 8 viajes en 8 años. ¿Eh? Y a países, obviamente, como gran parte de esos viajes lo hizo en América Latina, en África y en Asia. Por ejemplo, fue el país musulmán más importante del mundo, Indonesia, que tiene 200 millones de habitantes. Último tema que tampoco le Sí. perdonan es la articulación interreligiosa y el respeto a las otras religiosas. Llegó a decir que un ateo que tiene una vida digna merece el cielo igual que un creyente que tiene una vida honrada. Es decir, esa espiritualidad dispuesta a incluir y no a generar superioridad respecto al resto. Este es el legado y por eso lo odian y por eso los obispos de Estados Unidos están desesperados por tratar de evitar su continuidad. Gracias, Jorge. Primera tanda en Jugo de Limón. Deja tu mensaje en nuestra línea